al podcast de Charlas de Vida. Soy la pastora Vane y mi esposito Alex. Aquí estamos juntos. Hola a todos, ¿cómo Saludos, están? pastor, a nuestra audiencia. Sean todos muy bendecidos. Amén, amén. Les saludamos, bendecimos su vida, le damos la gran bienvenida a este cuarto episodio de estos podcasts, de estos episodios o estas charlas de vida, que en realidad inclusive no son simplemente charlas. Hemos podido experimentar vamos avanzando, que ha ido en incremento también la enseñanza, ¿verdad?, de la palabra, conforme a nuestras propias vivencias, y hemos podido ir abordando ciertos temas que son sumamente relevantes para todos nosotros hoy, como familia, como iglesia de Dios, como el cuerpo de Cristo, tanto para personas naturales como para hombres, hijos de Dios, como también para hombres en el ministerio, hombres y mujeres en el ministerio, de acuerdo también a nuestras propias vivencias. Así que hoy tenemos también, una vez más, un episodio increíble para todos ustedes, pastor. Sí, creo que han sido de gran bendición estas transmisiones. De verdad que inclusive nosotros mismos, al estarlo escuchando de nuevo, hemos sido ministrados por ellos. Porque creo que es muy importante recordarse de todo, ¿cierto? Los procesos, lo que Dios ha ido haciendo con nuestras vidas, ¿no? Y qué lindo el título, de verdad que ha cogido sentido el título que se le puso a todo esto, charlas de vida. Así es, por lo tanto le invitamos a dejarnos saber de qué manera Dios puede ministrar su vida a través de estas charlas, de estas conversaciones que nosotros tenemos. También decirles, evidentemente, que no siempre será así. La idea nuestra es poder llegar a ustedes de diferentes formas, con distintas gracias, ¿verdad? Porque entendemos que somos parte de un cuerpo y en este cuerpo hay diversidad de dones, manifestaciones de gracia y eventualmente queremos incluir algunos invitados. Estamos también trabajando en ello. Sin embargo, primero quisiéramos seguir poniendo algunos fundamentos que tienen que ver con experiencias personales, juntamente con Dios a la vez, ¿no? Porque nuestras experiencias no solamente han sido personales, sino que además con Dios de la mano. Y hemos estado en esta experiencia tan rica de estos años de que servimos al Señor, los casi 30 años que estamos en las cosas de Dios, de los cuales ni un solo año ha dejado de ser entretenido con Dios. Sí, Ningún solo año ha dejado de ser con expectativas. Nunca ha habido un tiempo con Dios que haya sido latoso, aburrido, con desesperanza, o para qué estoy en esto, para qué sigo en esto. Al contrario, hemos sido aún más fortalecidos en nuestra fe, hemos sido aún más fortalecidos en nuestro caminar, hemos sido consistentes con lo que hemos creído, con lo que hacemos, porque en realidad servir al Señor ha sido lo más extraordinario que nos ha podido a nosotros pasar. Es un gran tiempo y yo sé que tú puedes decirlo, respaldarlo con lo que ha sido, ¿verdad?, este tiempo para ti, para mí. Y eso, bueno, tomando lo que dije en un inicio, eso es lo que queremos dejar un poco más establecido antes de comenzar a traer nuestro invitado y ya ir tocando específicamente por temas. Todavía estamos un poco contando esta historia nuestra, todo este transicionar que nosotros hemos podido experimentar. Sí, la verdad, tú dices 30 años. De verdad que durante estos 30 años hemos vivido y hemos tenido experiencias muy hermosas con el Señor, ¿no? Porque yo creo que cuando el Señor sale al encuentro de cada uno de nosotros y de ustedes también, los que están escuchando, creo que también pueden contar también lo que Dios ha ido haciendo con sus vidas. Bueno, ahora lo estamos haciendo nosotros y definitivamente yo creo que durante todas estas experiencias de vida en estos 30 años, la palabra se ha ido encarnando y te has dado cuenta cuando se va desarrollando todo este programa que estamos haciendo, van saliendo, ¿cierto? Toda esa palabra implantada, como habla ahí en Santiago capítulo 1, sale de una forma natural, ¿no? Porque todo glorifica a Dios.
De hecho, de esto se trata lo que estamos haciendo hoy, de que al único que debemos glorificar por todo lo que hemos vivido, experimentado durante estos 30 años, es al Señor. Y para todo hay bases bíblicas, fundamentos bíblicos, eh, y eso es lo extraordinario, porque me ha encantado, de verdad, ha sido muy entretenido el poder ir conversando de todas nuestras experiencias y que a la vez, ¿cierto?, vaya fluyendo el Espíritu de Dios, ¿cierto?, a través de nuestras vidas, con un mensaje, con doctrina, con palabra, ¿no?, para poder ir estableciendo, ¿no?, todo un modelo que ha funcionado con nosotros, Hemos visto los resultados de todo este caminar, porque sin embargo, obviamente las situaciones que nosotros hemos vivido han sido muchísimas, altas, bajas. Yo creo que todas tienen nombre, pero todas nos han llevado solo a un lugar, a crecer en el Señor, ¿cierto?, a ser fortalecido y a tomar el carácter que se necesita tanto para que podamos seguir avanzando. Así es, así es. Es bueno, has dicho algo que es sumamente importante en todo esto. Yo creo que es una de los grandes, digamos, principios que como ministros, ¿verdad?, del Altísimo Dios y Padre debemos tener siempre presente, ¿verdad? Que esto que Dios nos ha puesto a hacer y que a lo mejor se puede ir resumiendo, perdón, en pocos minutos o medias horas, una hora a través de todos estos podcasts. No necesariamente es tan ligera la vida, sino más bien es un caminar con Dios de la Claro, mano. claro. Es un caminar de altos y bajos, y no precisamente con el Señor en sí, sino que en la misma vida, ¿verdad? El vivir en Cristo, ¿verdad? El caminar en Cristo es un poco a veces complejo porque tiene que ver con, digamos, con el desmantelamiento de muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es Y lo también que, imprecisas. por supuesto, desmantelar esas imprecisiones en nosotros, como personas, pero también como hombres que han sido llamados por Dios, ¿verdad?, para esta labor, para esta labor. Y ese ha sido este caminar y ha sido como que era glorioso, ¿verdad? No sé si lo mencioné en un post antes, pero si yo me preguntaran a mí que si yo volvería a hacer lo mismo, y evidentemente lo volvería a hacer 100.000 veces más, porque es un privilegio, porque es gratificante. Y lo único que siempre estamos en oración, y mi oración es que podamos responderle a Dios de acuerdo a este llamado, ¿verdad? Exacto, Que podamos sí. responder de manera eficiente, de manera auténtica, genuina e íntegra al Señor en este llamamiento que hemos nosotros experimentado y tenemos hasta este día de hoy, ¿verdad? Y en los episodios pasados hicimos mención de algunas cosas que evidentemente no vamos a repetir nuevamente, pero estuvimos abordando justamente un gran tema que tiene que ver con los padres, o sea, o el hombre de Dios, o los hombres de Dios, cuán relevante, cuán clave pueden llegar a ser para el cumplimiento del propósito de Dios, tanto en la vida de los hijos en una casa o de los hijos en una congregación, como también la vida ministerial. Y nosotros tuvimos el gran privilegio, y lo mencionamos, ya lo comentamos, de en esta nueva etapa y en esta nueva temporada, el que Dios nos conectase a un apóstol genuino, ¿verdad? Un padre. De hecho, inclusive más que el título, el llamado o digamos, el don más alto, la gracia más alta es ser padre, más allá de apóstoles, ¿verdad? Sino que él ha sido un hombre que ha funcionado y ha operado, ¿verdad?, en su rol de padre con respecto a nosotros, en el ministerio, inclusive abordando cosas de todo tipo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y eso es lo que marca una gran diferencia y lo que nos va a seguir llevando a una formación completa en lo que respecta a las cosas de Dios.
porque la relación con el Padre sustenta todo lo que hacemos o predicamos. Y nosotros tenemos en nuestra vida hoy a Dr. Ben y Sonia Kleinhans, y ellos han sido fundamentales en este caminar nuestro, y no solamente que podamos nosotros caminar con paso firme, sino que hemos podido experimentar en los últimos años un incremento de vida en muchos aspectos, en muchos aspectos, en entendimiento, inclusive en revelación. Nos hemos dado cuenta que ha habido una apertura para que nosotros, para que la palabra o para que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, se revele a nosotros como Padre, pero además dándonos a conocer aquello que está en el corazón de Él para nosotros y su iglesia. Entonces, como que los padres espirituales o los padres en la fe, ¿verdad? Esta asignación que Dios da a hombres para guiar a su iglesia, trae consigo un montón de beneficios, como por ejemplo el que acabo de mencionar, sin ni siquiera a lo mejor entrar aún en las partes inclusive que tienen que ver con lo económico, porque aún nuestras finanzas cambiaron cuando nosotros nos posturamos a un padre, ¿verdad? Sí, claro. Ha sido todo un caminar y nosotros seguimos agradecidos y seguiremos estando muy agradecidos de toda esta labor que Dr. Ben Kleinhans hace. Y no solo por nosotros, sino por todos aquellos a quien paterniza, porque esto tiene que ver con un rol relevante e importante, ¿verdad?, para la iglesia de Cristo hoy. Y aunque no es un tema, digamos, que es muy bien aceptado dentro de algunas esferas eclesiásticas, pero es una realidad eterna. Es una realidad eterna que no puede ser desconocida. Claro, es un diseño que establece el Señor desde el principio, ¿no? Si nos vamos a las Escrituras, desde el Génesis, la intención siempre del Señor fue no manifestarse como padre hacia un hijo, ¿no? Con Adán. Entonces, yo creo que es muy importante estar conscientes, ¿cierto?, de esta gran necesidad. No quiero, como tú bien dices, este es un título, ¿no?, que se da, pero yo creo que es un rol. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar o aprender a discernir con aquellos que cargan con este don. Porque es muy importante. Porque un padre, ¿no?, es el que tiene la obligación o la responsabilidad para que todos los propósitos que Dios tiene con uno, ¿cierto?, vengan a la existencia. Yo creo que eso es muy relevante entenderlo, ¿no? Y bueno, si tú estás escuchando el día de hoy, ¿cierto?, este mensaje, como bien dice mi esposa, es un poquito bien complejo, porque hay muchos que se toman de esta escritura de Mateo capítulo 23, verso 9, ¿cierto?, donde dice que no llames a nadie padre, ¿no?, porque solo tenemos un padre. Sin embargo, las escrituras ahí en Mateo capítulo 23, verso 8, dice: pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen también maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Si aquí ustedes se dan cuenta, no está hablando tan solamente de padre, sino que está hablando de maestro, está hablando de rabí. O sea, tendríamos que no entender los tiempos, de ver en qué momento el Señor Jesucristo habló. Entonces, esa es la importancia, porque si no también tendríamos que decir que no hay maestros, decir que no hay rabí. Entonces, que no hay hijo. Que no hay hijo. Entonces hay que aprender que la intención desde el principio, que empieza, ¿cierto?, en Génesis, el Señor era ser familia. Y Él se presenta como padre y después también se presenta como padre en el hijo. Tocaste un punto bastante, digamos, polémico. Es un poco polémico. Hay que entender y comprender que el espíritu de padre está desde el inicio de la creación y lo podemos ver hasta el final. Y tenemos montones de escrituras bíblicas. De hecho, mencionamos inclusive algunos pasajes la vez anterior haciendo alusión
a esto de lo que significa un padre. De hecho, dije yo en el episodio anterior de que aún Jesús necesitó un padre. Si bien es cierto, el Padre Celestial, el Dios eterno, era el Padre de todos nosotros. Sin embargo, Dios permitió que Jesús tuviera a José como un padre, como un guía, como aquel que iba Así a es. ser Amén. la extensión de Dios para la vida de Jesús, ¿verdad? Y la Escritura inclusive nos relata cuando Jesús tenía 12 años, cuando toda la familia dice que subió a adorar a Jerusalén, él de un pronto se pierde de esta caravana que va luego regreso a casa, y María comienza a preguntar dónde estaba Jesús porque él no se encontraba en medio de todas estas personas que ya iban de regreso de haber estado adorando en Jerusalén. Y dice que ellos, devolviéndose juntamente con José, encontraron a Jesús en la sinagoga, ¿verdad? Con los papiros o con la Torá o con lo que él estaba ahí ministrando frente a la sinagoga y delante de todos estos escribas y estos fariseos. Y la Escritura dice de que él estaba leyendo, ¿verdad?, a Isaías. Y cuando viene viene María, perdón, con José a verle, ellos le preguntaron, ¿qué haces tú aquí? Y él les responde, me es necesario estar en los negocios de mi padre, ¿verdad? A esa corta edad responde una pregunta evidentemente bastante profunda, porque ya evidentemente también él tenía esa relación con Dios, su Padre Celestial. Él, de hecho, era el Hijo, ¿correcto? Claro. Sin embargo, ellos inmediatamente, sus padres, lo tomaron de la mano y le dijeron, bueno, ahora te tienes que venir con nosotros, estás bajo tutela, estás bajo instrucción, estás bajo autoridad. O sea, ahí nos podemos dar cuenta y podemos rescatar estos grandes principios de la gran necesidad, que así como en lo natural se requieren padres, en lo espiritual también se requieren padres. Exacto. Y la Biblia aborda estos temas y podemos verlo tanto con el apóstol Pablo, con Timoteo, a quien dice, este es mi hijo, ¿verdad? Este es mi hijo amado. Dice, también habla de que camina él como hijo dice que camina junto a un padre, ¿verdad? Claro. Y él va expresando y dándonos a conocer inclusive toda esta relación, va desarrollándose y le dice, yo te engendré a ti por el Evangelio. O sea, hay escrituras innumerables donde Sí. se aborda este gran tema, y es lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Nosotros tenemos a un Padre en la fe con el cual hemos ido caminando, a aquel que debemos rendirle cuenta, nos sometemos, le preguntamos cosas, no tomamos por Decisiones cuenta propias. propia las decisiones. Claro. Son pesadas, Las evidentemente sometemos. hay cosas Sí. que no son necesarias A preguntarlas. la sabiduría. ¿no? Correcto, pero vamos nuestro Padre, vamos a claro. la sabiduría, Mm. vamos a la cobertura, vamos a las palabras Ujú. que entendemos que provienen de Dios a través de la boca de un hombre para nuestras vidas. Sí, sí, la verdad que cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto? Bueno, este tema es de peso, es muy importante, nosotros estamos diciendo todo esto con bases bíblicas también, porque es muy importante un hombre, un enviado de Dios para nuestras vidas. Y nosotros lo que estamos haciendo es dando el testimonio, ¿no?, de la importancia, porque estos dos hombres que hemos hablado nos han llevado hasta cierto lugar, ¿no? El apóstol Lucas nos llevó hasta cierto lugar y el apóstol Ben, ¿cierto?, hoy nos está llevando también a un pleno cumplimiento o propósito, ¿no?, que Dios tiene con nosotros. Hemos revelado de que cuando este enviado llega, las cosas cambian, las percepciones cambian, viene una mayor revelación, mayor precisión, porque ese es el deseo de Dios, a través de un enviado, a través de un padre. Yo creo que eso es lo que estamos diciendo el día de hoy. Si
lo hemos dicho, de hecho, en los podcasts pasados, de que cuán importante es también un padre, por ejemplo, en lo natural. Definitivamente, si no tenemos este padre o un hombre cumpliendo este rol, definitivamente, o sea, no habría dirección, no habría propósito. Sí, porque todos necesitamos llegar, ¿cierto? Alcanzar el carácter de Cristo, ¿no? Necesitamos una vara. Necesitamos nosotros tener a alguien que sea el que nos guíe para todo este cumplimiento que Dios tiene con cada uno. ¿Sabes qué, Vanessa? Muchas veces las personas, yo me acuerdo que lo he escuchado muchas veces esto, las personas dicen, no entiendo y no sé cuál es mi propósito en el Señor. Entendemos de que todo viene a la existencia por la palabra, ¿no? Sin embargo, si no tenemos a este guía, ¿cierto? A este hombre de Dios, a este Padre espiritual, va a ser muy difícil, y yo diría que sería, no se encontraría el propósito, porque tenemos el modelo bíblico. Está el diseño establecido en la Biblia. Nosotros necesitamos ser imitadores. Hay una escritura que está en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, que dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un padre espiritual es un ejemplo de vida para otros. Y estos que están con este hombre, ¿cierto?, de Dios espiritual, que los está guiando, anhelan y desean también toda esa gracia que este hombre carga, ¿no? Porque saben de que Él es el que nos conducirá a que puedan alcanzar todos los propósitos, ¿no? Y crecer en carácter. De hecho, necesitamos carácter. Y un padre espiritual o un hombre, ¿cierto?, establecido por Dios, es el que te va a llevar hacia ese lugar. De hecho, si nos vamos a Efesios capítulo 4, verso 11, tú estuviste hablando de eso un poquito y creo que lo ministraste el domingo. ¿Por qué no hablas un poquito de eso? Con respecto a que tenemos que, ¿cierto?, alcanzar esa estatura y esa madurez. Y el Señor, ¿cierto?, le da dones a los hombres, a estos hombres, ¿no? Algunos constituye apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Todo eso tiene un fin, todo eso tiene un propósito. Es de que todos los hombres, ¿cierto?, nosotros como hijos, alcancemos el pleno conocimiento, alcancemos estatura, alcancemos carácter, plenitud, dice la Escritura, en Cristo. Entonces, estos hombres están ahí para eso, para llevarnos al cumplimiento pleno, ¿cierto?, hacia las cosas del Señor. Cuando hablamos de padres espirituales, entendemos de que es un hijo que ha alcanzado madurez, es un hijo maduro y que comienza en esa madurez a mostrar los caminos y la naturaleza del Padre, o sea, de Dios, ¿verdad? Y ahí me uno con lo que acabas de decir respecto a Efesios capítulo 4, donde la Escritura habla de que todos debemos no solo llegar a la unidad de la fe, sino al pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a una estatura de un hombre maduro. Y además lo compara, dice, la estatura a la medida del Hijo, que es Cristo Jesús, este varón perfecto. Entonces, cuando hablamos de un padre en la fe o un padre espiritual, es alguien que ha recibido una autoridad delegada por Dios para una función y que tiene que ver con formar al hijo en la casa. Este hijo debe alcanzar una estatura, una madurez y volverse en una expresión genuina, ¿verdad?, del Hijo Jesucristo. Él es la medida, Él es la estatura de este varón perfecto. Y evidentemente este rol y esta paternidad tiene que ver con conducir a los hijos de Dios a ese lugar, al cumplimiento de esa misma palabra en sus propias vidas. Entonces, cuando estos padres, ¿verdad?, comienzan a revelarnos, ¿verdad?, los caminos y la naturaleza del Padre,
es cuando nosotros comenzamos a comprender tantas cosas en nuestras vidas y así como también nosotros lo vivimos, ¿verdad? Nosotros, esta revelación o este entendimiento llegó una vez que Dr. Ben Glenhan llega a nuestra vida. Si bien es cierto, lo vivíamos anteriormente con este padre que tuvimos en primera instancia, pero no nos había sido revelado. Nosotros solamente respondíamos de manera, digamos, natural a un principio, pero desconociendo en realidad lo que realmente significa este gran principio. Entonces, el deseo de un padre espiritual es llevar a los hijos a un siguiente nivel, a un nivel espiritual de madurez, de entendimiento, de comprensión, de volverse esos imitadores, ¿verdad? De un caminar de fidelidad, de consistencia. En realidad es tan sublime la labor de padre espiritual, en este caso en una congregación, porque en realidad uno que nosotros que trabajamos también en esta gracia podemos darnos cuenta de cuán beneficioso puede llegar a ser para una persona nosotros cumplir ese rol que viene y que ha sido tratado ya por Dios primero en nuestras propias vidas, ¿verdad? Porque no se puede llegar y ser padre simplemente porque tú engendraste a alguien, tanto en lo natural como también en lo espiritual, sino que tiene que ver con un caminar, tiene que ver con un avanzar, tiene que ver con un crecer, con conocerse. ¿Cuántos hoy tienen padres espirituales supuestamente y lo tienen a una gran distancia? No se conocen, ni siquiera se han presentado, no conocen a tus hijos, no conocen a tu familia, no saben si tienes problemas en el matrimonio, no saben tantas cosas que se desconocen, pero muchos están asociados a paternidades por causa de fama de al que te puede tener alguno, de la cantidad numérica que tienen en su congregación, algunos porque simplemente les llamó la atención, pero no es una relación que ha nacido del Padre, que ha nacido desde el mismo corazón de Dios. Estas relaciones son inquebrantables, estas relaciones son hasta que la muerte nos separe, estas relaciones son relaciones de pacto, estas relaciones son necesarias en la iglesia y en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo, es la manera como Dios logra llegar a sus hijos a través de esta representación, a través de esta paternidad. Y en eso nosotros hemos podido ver que hemos podido avanzar y justamente gracias a lo mismo. No hemos sido llaneros solitarios, no tomamos decisiones propias, no es que nos rendimos cuenta, estamos sometidos a un padre y a la misma vez tenemos una congregación con hijos que están siendo criados bajo este mismo diseño, bajo este mismo modelo, y hemos podido ver ese avance, hemos podido ver cómo han ido avanzando a un nivel, a un nivel distinto, a una dimensión distinta de crecimiento, de madurez, inclusive de entendimiento, y hemos podido ir formándolos, ¿verdad? Conforme a este patrón, conforme hasta a este diseño. Es lo que a veces tocamos, me parece, anteriormente, que la iglesia institucional no produce hijos. Y cuando hay alguien que se puede manifestar como con los dones y la gracia, muchas veces estos terminan para ellos representando un peligro en el ministerio y se desarrollan otros tipos de sentimientos que no tienen nada que ver con lo que tiene que suceder dentro de una casa donde hay padres, donde hay hijos, porque esto hay sucesión. De hecho, nosotros que creemos en lo apostólico, que nosotros estamos edificando la iglesia según un modelo apostólico, no se puede ser apostólico y no ser padre. Y eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque muchas veces oímos y sabemos de quienes trabajan en lo apostólico, pero no necesariamente creen en la paternidad ni operan según esa paternidad con los hijos en una casa, y que tienen que ver específicamente con llevarlos a un lugar, a un estado, a una condición de un hombre maduro, funcional, totalmente funcional dentro del cuerpo de Cristo, Claro. y así pueda desarrollarse y eventualmente también poder llegar a ser padre de otros. Claro que sí, claro que sí. Es extraordinario lo que estás diciendo, porque eso es lo que hacen los padres.
llevan a los hijos, ¿cierto? Hasta que estos se vuelven funcionales dentro de una casa y se vuelven de gran bendición con toda la gracia que también se les ha dado a ellos, ¿no? Y mientras estos van funcionando, sus dones, sus virtudes, todo lo que Dios, el propósito, ¿cierto? Le da, que Dios les dio a ellos desde el principio, se vuelven de bendición para una casa. Con respecto a lo que estás hablando también es muy importante conocer, ¿cierto?, las características y ver el fruto, ¿no? Porque cualquiera se puede decir padre o llamar padre, sin embargo, la forma en la que se están conduciendo no manifiesta, ¿no?, ese rol de padre. Hay una escritura que está ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 7 al 8. Mira lo que dice, ¿no? Esto es extraordinario, porque todo está en la Biblia. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, ¿no? Está hablando del corazón del padre o de padres, ¿no? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Por qué dicen ellos, cierto? Porque habéis llegado a ser muy queridos. O sea, uno puede discernir, ¿no?, las características, el deseo de un hombre de Dios para tu vida. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros todo el tiempo nos vamos a las Escrituras, porque qué lindo es este versículo, ¿no? ¿Cuál es el deseo de un padre? El deseo de un padre es que tú seas inclusive, ¿cierto?, que alcances el mayor potencial, ¿cierto?, en las cosas de Dios. Que seas mucho, inclusive más exitoso, ¿cierto?, que alcances el éxito más grande que Él. Ese siempre, nosotros tenemos que darnos cuenta. Y mira lo que dice aquí, o sea, no tan solamente yo vengo y te entrego un mensaje o una palabra, ¿cierto?, sino que también daríamos la vida por ustedes. Y qué lindo es escuchar esto, ¿no? Porque nosotros mismos hemos experimentado eso en nuestras vidas. Hombres que nos han mostrado eso, que darían su vida por nosotros. No tan solamente en el tema de traernos la palabra de Dios, sino que ellos también como personas, como hombres, como representantes de Cristo aquí en la tierra, han manifestado eso también de que darían todo por nosotros. Y bueno, yo creo que también nosotros mismos aquí en casa, ¿cierto? Con todos estos hijos que el Señor nos ha dado, nosotros también haríamos lo mismo. Creo que es tan importante eso. Esto es la vida. Si el Señor se dio, nosotros también tenemos que darnos, ¿no? Ese es el deseo del Padre. Así es. Finalmente eso es lo que tiene que ver, y de hecho estamos como resumiendo un montón de cosas, podemos ir abordando pueden desprenderse tantas cosas, tantos puntos importantes a partir de este principio y que son tan relevantes en este caminar. Y nosotros lo que estamos haciendo a través de estas grabaciones y de estos podcasts es justamente que cuando ellos lleguen a ti, a tus oídos, puedas oírlo. Te invitamos a meditar en estas cosas, te invitamos a hacerte parte inclusive de esto, indagando también inclusive por tu propia cuenta. Yo estoy hablándole ahora a la audiencia, a todos ustedes que nos oyen, a hacerte parte de esto, indagando, estudiando, escudriñando aún más las Escrituras respecto a este gran principio, porque de este principio se van a desprender hacia tu vida un montón de cosas, un montón de beneficios. Vas a poder experimentar inclusive a Dios mismo como un gran Padre en tu vida. Más allá de Dios es un Padre. Cuando Jesús vino, lo que Él vino a hacer es a mostrarnos al Padre. Él vino a mostrarnos de cómo nosotros, hijos, debemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, Dios envía a Jesús, ¿verdad? Y Él es el prototipo de hijo quien nos viene a mostrar cómo nosotros hemos de conducirnos también con Dios como Padre. Y asimismo el Padre Espiritual es enviado a una casa, es puesto en una casa, ¿verdad?, de fe o de una congregación, ¿verdad?, para que también ejerza
ese rol, y eso va a traer y desprende para nosotros vida, propósito, un entendimiento inclusive más preciso de todo lo que está en el corazón de Dios. El Padre Espiritual permite que la voz de Dios prevalezca en esta relación de tanto de los hijos con Dios, ¿verdad? Permite que prevalezca todo lo que Dios espera, porque un verdadero Padre Espiritual conduce a los hijos a Dios, no para sí mismo, ¿verdad? No es para uno. Amén, así es. No es que ahora uno es, son mis hijos y nos volvemos como un obstáculo en esta relación de Dios con ellos, ¿no? Sino más bien nos volvemos habilitadores. Es como volvernos esa voz, ¿verdad?, de Dios para la vida de ellos. Y esto es importante y lo vemos en las Escrituras, está ejemplificado. Estos recursos de padre a hijo que transmiten gracia, unción, transmiten verdad espiritual. Esto es lo que nosotros vimos en el caso de Elías con Eliseo, ¿verdad? Nos dimos cuenta y podemos, y si uno analiza, de hecho por mucho tiempo se escuchó y se leyó esta escritura, sobre todo en el tiempo carismático, respecto a este suceso, ¿verdad? Mirando a Elías como el profeta que le daba la unción o le dejó el manto de unción a Eliseo, porque éste le pidió la doble porción del Espíritu. Y muchas veces condujimos esa, incluyéndonos nosotros, en no teniendo, digamos, el entendimiento que hoy podemos tener un poco más profundo de este pasaje. La precisión. O la precisión exactamente. Decíamos y hablábamos y predicamos muchas veces de la doble porción del Espíritu, pero cuando uno analiza ¿verdad?, todo este caminar, nos damos cuenta evidentemente que la doble porción del Espíritu tenía que ver con que Eliseo fuese capaz de ver a Elías en esa dimensión de padre para que él recibiera el manto y que con ese manto él podría seguir avanzando con ese mismo diseño, con esa misma asignación. Y lo voy a decir de manera muy breve para que lo pueda leer ahí en el libro de Reyes, ¿no? Primera de Reyes, y cuenta, y todos conocemos que Eliseo es abordado por Elías para que se quedara mientras Elías iba a distintas ciudades, ¿verdad? Menciona a Gilgal, menciona a Jericó y otras dos más que no recuerdo ahora mismo los nombres, pero él los insta a quedarse mientras va él a hacer ciertas labores, y Eliseo le responde que no lo va a dejar. Vive Dios, vive mi alma, que donde quiera que tú vayas, yo iré, ¿verdad? Y esas respuestas continuas las dio Eliseo 4 veces, cada vez que fue increpado por Elías a que él se quedase. Y Eliseo comprendía esta bendición de estar al lado del hombre que Dios le dijo que estuviese. Dice que él caminaba juntamente con él. Y cuando Eliseo se entera por aquellos estudiantes de la escuela de profetas que había en la época, de que Elías iba a ser arrebatado, iba a ser tomado, llevado, él les decía, sí, lo sé, callad. Les respondía, sí, yo lo sé, cállense, ya sé que él va a ser tomado, va a ser arrebatado, él ya no va a estar más con nosotros, yo lo sé. Entonces, cuando Eliseo, ¿verdad?, llegado el momento y ve que Elías es arrebatado, esto está ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, del capítulo 19, del verso 19 al 21, y dice que más adelante, que cuando Eliseo ve que Elías va a ser arrebatado, él clama, o sea, le pide que le dé la doble porción de su espíritu. Y Elías le responde de que no está en él concederle ese deseo, que no le corresponde a él concederle ese deseo. Le dice, pero si tú me ves cuando yo sea arrebatado, ciertamente lo recibirás. ¿Y qué fue lo que vio Eliseo? Si me ves, evidentemente estaba viéndolo, evidentemente, por eso que hay que comprenderlo de una manera distinta, porque evidentemente estaba viéndolo. Él estaba viendo que era arrebatado en carro de caballo y todas estas ruedas de fuego y todo, pero cuando él ve que esto empieza a suceder, él exclamó, él gritó y él dijo, Padre mío, 2 veces
clamó, Padre mío, Padre mío. Por eso que este asunto de la paternidad es sumamente importante, porque él pudo ver en Elías a un padre. Y dice, si tú me ves, recibes esa doble porción del Espíritu. Entonces Eliseo vio, ¿verdad?, en Elías a un padre, y dice que habiendo gritado o exclamado, Padre mío, dice que el manto cayó sobre Eliseo. Y una vez tomando este manto, él dice que golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Eso es simplemente la manera como estamos entendiendo en qué consiste el traspaso, ¿verdad?, de unción y de gracia y de verdad a un hijo en la fe. Por eso que es muy relevante esto, y creemos que puede ser un gran propósito y es un gran principio que debemos estar abordando en todo este tiempo. Y voy a darle rápidamente ahí Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 2, es donde está la escritura que dice que aconteció que cuando Jehová iba a llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías iba con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo respondió, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron a Betel. Y salieron los hijos de los profetas que estaban en Betel a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que Jehová hoy tomará a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo, elígete, te ruego, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él respondió, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. Y se llegaron a él los hijos de los profetas que estaban en Jericó y volvieron a repetirle lo mismo. Él va a ser tu señor, será tomado. Y él respondía, sí, lo sé, callad. Luego el señor Elías le vuelve a decir a Eliseo que Dios lo había enviado al Jordán, y vuelve y le responde, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y ambos se fueron. Entonces esto va, ¿verdad? Hace con esta escritura bíblica muestra y revela de este acompañamiento, de este caminar juntos, de esta sujeción, de esta sumisión, de esta relación padre-hijo que produjo en Eliseo, ¿verdad?, el que él pudiera continuar con esta gracia, con esta unción, e inclusive, ¿verdad?, con todo lo que era el propósito por el cual, porque finalmente Eliseo llegó a hacer muchos más milagros que el mismo Elías. Sí, tremenda esa escritura, qué lindo ejemplo de la relación entre padre e hijo, o la intención, ¿cierto?, del padre, ¿no? La intención del padre y el deseo de un hijo también de perseguir, el deseo de perseguir. Bueno, ahí podemos desprender bastantes enseñanzas. Sin embargo, vamos a seguir avanzando con el programa, y recuerden que esto es Charlas de Vida. Nosotros lo que estamos diciendo es que cuando a nosotros nos sucede todo esto, ¿cierto?, lo de cuando la ausencia de un padre, pudimos experimentar muchas cosas que obviamente no fueron lo mejor. Sin embargo, cuando llega este hombre de Dios una vez más de nuevo a nuestras vidas, este Padre espiritual, de nuevo todo cambia. Yo creo que es muy importante. Son principios establecidos por el Señor y nosotros lo damos y lo contamos como testimonio. Yo creo que hemos llegado al final del cuarto programa. Así es, estamos ya creo que bordeando el tiempo con este episodio. Creo que podemos seguir hablando tantas cosas más. Sin embargo, creo que va a ser muy importante concluirlo. Les dejamos invitados para que puedan oír ya el siguiente episodio, donde abordaremos tal vez con más o llevándolo por un lado, porque yo en momentos les dije de que desde este principio se desprenden muchas otras cosas, como tú mencionaste recién, un padre presente, lo que significa no estar en orfandad, cuán difícil puede ser para alguien inclusive que no tuvo una buena vivencia con un padre natural, cómo afecta también para poder ver a Dios como un padre y obviamente a un hombre de Dios también como su padre. Nos damos cuenta de que hay muchas cosas que suelen
suceder cuando hay este tipo de dolores por medio, ¿verdad? De cuando alguien no está sanado, porque Cuesta relacionarse. cuesta mucho, claro, que se puedan relacionar con Dios como padre y además como el pastor verlo como un padre, o a los pastores verlos como esos padres, Sí, porque simplemente tuvieron heridas pasadas, abusos, ¿verdad? Y desarrollaron todo su caminar este sentimiento contrario y negativo respecto a lo que es la paternidad. Y eso son una de las cosas que, de hecho, nosotros habíamos mencionado en casa, el libro que está en el libro de Isaías, en el capítulo 58, verso 12, que dice: los de entre ustedes edificarán los lugares desolados de antaño, los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y eso evidentemente cuando habla de edificar lugares desolados de antaño o restaurar. cimientos de muchas generaciones, ¿verdad? Que levantaremos cimientos de muchas generaciones, tiene que ver justamente con esta labor paternal de lograr por la palabra, porque es por la palabra, en todo esto es la palabra, ¿verdad? Todas estas cosas vienen a la existencia por la palabra, y en este espíritu paternal se va logrando sanar muchas veces este olor o estos sentimientos negativos que alguien puede presentar y que también le impiden relacionarse con Dios de la manera correcta. Claro, Como un hijo se conduce junto a su padre. claro. Y de lo mismo también dentro de una congregación. Si finalmente todo este principio es un principio que nos ayuda a ser precisos y funcionales dentro bendición. del cuerpo de Cristo. Amén. Y sabemos que una de las heridas más debilitantes en la vida de las personas es una herida paterna, sin sanar y sin resolver. Y esto causa un montón de problemas Claro, en el ministerio. claro. Entonces, a lo mejor podemos abordar un poquito más en el siguiente episodio. Que Dios nos guíe, ¿verdad? Que Dios nos A guíe. que hablemos y lleguemos conforme a la necesidad que cada quien pueda tener en estos momentos cuando oigan este audio y puedan identificarse. Creo que es tan necesario y es tan relevante que si tú no tienes un padre en la fe, ores al Señor, busques a Dios para que te conectes con un Padre verdadero, un auténtico y genuino Padre que pueda hacer esa extensión de la paternidad de Dios también a tu vida. Es Así es. sumamente relevante y además es sumamente sanador. Es una gran bendición. Es lo Amén. que pasó con nuestra vida. Así Y mismito por es. medio de esto, antes de despedirnos, me gustaría honrar una vez más a nuestro Padre espiritual y su esposa, Sonia Sí, Kleinhan, los Ben honramos. Kleinhan. Los honramos, los amamos a ellos y damos siempre gracias por sus vidas. Entonces, aquí concluimos y queremos invitarle, ¿verdad?, a que se suscriba, a dejar sus comentarios, a compartir estos podcasts, porque pueden ser muy sanadores para alguien. Uno no sabe en qué momento puede llegar una palabra de Dios a la vida de aquellos que lo necesitan. Entonces agradecemos a todos nuestros oyentes por su tiempo, gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en el próximo episodio. Pastor, ¿qué tal si concluyes con una oración? Sí. Padre, gracias te damos por una vez más permitirnos poder conectar con toda una audiencia. Sabemos, Señor, que estos mensajes serán de bendición porque lo han sido para nosotros y contamos de una forma sencilla de nosotros, Padre, todo lo que tú has hecho a través de este medio. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros y sabemos que, Señor, que estos mensajes llegarán a algunos y pedimos que sean de gran bendición para aquellos que lo escuchen. Sabemos, Señor, que esto que ha empezado, este comienzo de esto, será de bendición tanto para nosotros, también para los que lo escuchen. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Y nos vemos la próxima.